Vamos a conversar con Lucas Romero Manoukian, el director de la economía online, sobre este momento económico en el marco de la pandemia del coronavirus acá en la Argentina, donde por un lado tenemos en lo macro todo lo que es la reestructuración de la deuda externa, y en lo micro todas las consecuencias que está sufriendo la economía en la pandemia. Así que de estos dos temitas, ningún temita, de estos dos temazos vamos a conversar con Lucas. Lucas Romero Manoukian, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro conversar con vos. Y te pregunto, ¿qué observaciones estás haciendo de esta reestructuración de la deuda que intenta hacer el gobierno nacional en esto que ha llamado un default virtual? Bueno, mira, Carlos, vos un poco anticipabas recién. Nosotros de la economía online, si bien no somos muy amigos, muy amigas de lo que son las proyecciones económicas, no nos gusta tanto hacer futurología, sí, cuando uno analiza el panorama, trata de plantearse diferentes escenarios, ¿no? Entonces se plantea por lo menos tres escenarios: un escenario positivo, un escenario negativo y un escenario intermedio. Hay tres factores que nosotros estamos viendo hoy que van a influir de manera muy importante, muy sustancial en lo que va a ser la economía argentina en los próximos años, me animaría a decir, no solo en los próximos meses y días. El primero de esos factores o grandes grupos de factores es el sector externo. ¿Cómo le va al mundo? Por supuesto, acá recae, más allá de cómo le va al mundo en general, principalmente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos, China y muy especialmente a Brasil. Para darte un número, ya hay algunas mediciones de lo que descendió el intercambio comercial entre Argentina y Brasil. Estamos hablando de una baja cercana al 46% de que empezó la cuarentena, como para que te des una idea. Ahora, dejemos de lado el sector externo, porque eso la verdad que es algo que no depende de Argentina. Entonces vamos a pensar en los otros dos grandes factores que van a influir en lo que va a ser la economía argentina en los próximos años. Uno es la extensión de la cuarentena. En un escenario positivo, digamos que la extensión de la cuarentena debería no prolongarse más de 2 meses, 3 meses como mucho. Sabemos el impacto que está teniendo no solo en la oferta, es decir, las empresas que ya no pueden, por una imposibilidad material, no pueden salir a producir, no están fabricando, y después por otro lado la demanda. Los consumidores, las consumidoras tenemos menos dinero y además no tenemos la posibilidad material de salir de nuestras casas y de adquirir. Para que te des una idea, digamos, más o menos en qué números estamos hablando, en lo que es el shock de oferta, hay algunos números que ya se fueron difundidos respecto al consumo de energía eléctrica, y las industrias están consumiendo hoy por lo menos un 30% menos de energía eléctrica de lo que consumían antes. Y respecto a las personas, lo que solemos gastar las familias, ¿no?, en nuestro día a día, hoy estaremos gastando, según, digamos, la canasta de consumo de INDEC, estaremos gastando un 50 o un 60% menos. Entonces tenemos esos dos factores por lo menos. Factor externo, el factor de la extensión de la cuarentena, cuánto lo decíamos extender, que ahí hay un tema que ya hemos conversado antes respecto al dilema, y realmente una decisión muy difícil de parte del gobierno nacional de cómo y hasta cuándo extender la cuarentena, de qué manera administrarla y ir relajándola. Y el tercer factor es este que vos comentabas, el tema de la deuda. Recordaba, respecto de nuestra última conversación, qué fue lo que cambió, ¿no? Y tenemos que decir que ahora el viernes vence el plazo que se fijó el gobierno nacional como para solucionar el tema de la deuda, y si no hay acuerdo, y posteriormente el viernes sí tendremos un default, lo cual va a impactar de manera muy muy negativa en nuestro país. Entonces, un escenario positivo sería que la cuarentena no se extienda más de 2 meses, que la podamos ir relajando cada día más, por sectores, por actividades, por regiones, siempre con mucho cuidado, protegiendo de no descomponer y no romper con todo aquello que hemos logrado, todos los buenos resultados que ha traído hasta ahora, pero sí tratando de ir reactivando de a poco la economía, y que podamos llegar a un acuerdo con los bonistas extranjeros para evitar el default. En cambio, un escenario negativo, lo que podemos prever, sería al revés, que la cuarentena se tenga que extender mucho más para proteger la salud, por supuesto, pero que eso siga repercutiendo de manera negativa en la economía. Hoy tuvimos los datos, por ejemplo, de la recaudación
que creció un 11% en abril respecto del año pasado, lo cual es muy, muy bajo, está casi 40 puntos debajo de la inflación. Entonces, si se extiende, tenemos ahí un impacto que sin dudas va a ser muy negativo para el país, ¿no? Nosotros queremos apostar por la visión positiva, pero bueno, está bueno cuando uno compone un análisis tener en vista cuáles son las proyecciones o las posibilidades dentro de cada variable, ¿no? Bien, y dentro de dentro de estos puntos que vos estás haciendo hincapié, vos por un lado decías, ha bajado el consumo de los servicios de energía, de los servicios eléctricos, y ahí hay picardías que ocurren y siguen y impactan negativamente en otros actores, como es esto de quererle cobrar de acuerdo a un prorrateo anual a las pymes, que son las que están sufriendo gran parte de esta cuarentena, el pequeño y mediano empresario argentino, ¿no? Sí, vos creo que te referís a lo que son las compañías eléctricas. Claro, sí. Sí, claro, lo que sí he tomado conocimiento, acá hemos visto la economía online, por ejemplo, sucedió también por a veces imposibilidades propias de la situación, ¿no? de aislamiento y de cuarentena, que lo que están realizando algunas empresas, especialmente de la zona del AMBA, del Gran Buenos Aires y de Capital Federal, incluido también de La Plata, que como estaban imposibilitados de ir y controlar los medidores de gas, de luz, estaban, estimando la facturación. En esas estimaciones, el Enargas, por ejemplo, lo que se ha detectado, y por eso ya hay una denuncia presentada por el ENRE, que es el ente que regula, estas empresas, en esas estimaciones que están realizando, al no poder ver los medidores, están estimando muchísimo más consumo del que verdaderamente corresponde. Entonces hay personas que quizás pasando un consumo de 1.000 pesos a un consumo de 10.000 pesos. Dentro de esas personas tenemos también a las pymes. Las pymes, que la gran mayoría, como decíamos, están consumiendo hoy mucha menos energía porque están trabajando muchísimo menos. Dependiendo, por supuesto, del sector, ¿no? Pero la gran mayoría está trabajando menos. Incluido aquellos sectores que están dentro de los servicios o actividades esenciales, si bien sí continúan hoy trabajando o han vuelto a trabajar después de algunas semanas, también están vendiendo menos. A excepción, por supuesto, quizás de los que producen insumos médicos o un bien en particular necesario para paliar la gripe, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría está vendiendo menos porque también se compra menos. Nosotros como consumidores estamos comprando menos. Tenemos menos dinero y además no podemos salir. Entonces, todo lo que no se venda por internet, o no lo compramos, o no lo necesitamos, o también directamente preferimos, guardar el dinero por la incertidumbre que nos genera esta situación, ¿no? Bien, y lo de la deuda, ¿cómo crees que puede avanzar? Ayer el ministro Guzmán ha hecho alguna declaración diciendo, que espera propuesta, lo que decía no, ahora dijo que espera propuesta de aquellos que no estén de acuerdo con la propuesta que hizo el gobierno. Claro, sí, como bien decís, ayer sucedió eso. La verdad que la discusión de la deuda es algo que es día a día, ¿no? Tenemos esta fecha límite el viernes, después del viernes hay un pequeño margen que va a ser hasta el 22 de mayo, ya después del 22 de mayo, que vence el periodo de gracia, si no se logró un acuerdo y no se paga, ya entraremos en default. Yo quizás para explicarlo de manera gráfica, lo que estamos viendo de la economía online, son dos autos que van de frente, que están a punto de chocarse, como si fuera una película de Rápido y Furioso. Están luchando los dos autos por no chocar, pero ninguno está dispuesto a ceder. O sea, van los dos autos a toda velocidad, pero ninguno quiere ser quien doble. ¿Por qué? Porque quien doble va a perder, por supuesto. Quien decida resignar va a perder. Ahora, si ninguno de los dos autos dobla, van a perder los dos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros la verdad somos optimistas, queremos que se pueda llegar a un acuerdo, pero es incierto, no podemos tampoco garantizarlo. Hoy creo que ni el propio gobierno tampoco lo sabe, ¿no? El gobierno presentaba una propuesta
después de esa primera propuesta, si bien, por supuesto, por una estrategia de negociación es entendible que se hable de que es una única propuesta, porque imagínate, Carlos, si yo te digo, mira, esta es mi primera propuesta, yo te puedo presentar después otra, vos seguramente vas a pedirme algo más. En este caso el gobierno presentó una primera propuesta y lo que empezó después es a empujar, esa primera propuesta fue rechazada, después empezó a empujar como para que los bonistas hagan una segunda propuesta. Pues si el gobierno presentaba una segunda propuesta, iba a fijar un nuevo piso, que era lo que quería evitar. Ahora, los bonistas han unido, tengamos en cuenta también que estamos discutiendo con peso muy pesado, estamos en una junta del patrimonio del tamaño que tienen estas empresas, digamos, de estos fondos de inversión. Estamos hablando de un patrimonio que supera el de muchos países, como para darnos una dimensión de con quién estamos discutiendo, ¿no? Y como decís vos, lo que quizás los últimos comentarios, no sé si fueron tan asertivos, pero de parte del ministro de Economía y del Ministerio de Economía formalmente, han ido, bueno, a tratar de tirarle también un poco la pelota de nuevo a los bonistas. Miren, nosotros estamos considerando y puede ser una opción de crearnos en default. El acuerdo es este, si ustedes quieren aceptarlo bien, si no, no, pero estamos dispuestos a conversar. Entonces ahí es como que dejan abierta una puerta y dicen, vengan con otra propuesta, una contrapropuesta que nos cierre, y esto lo acordamos. Como te digo, nosotros podemos hablar hoy, miércoles, quizás mañana tengamos alguna otra novedad, esperemos que para el viernes pueda estar solucionado, la verdad es incierto, te digo. Es una cuestión de día a día, pero lo que sí es importante quizás como para tener en cuenta que sin duda va a repercutir el resultado de esta negociación en los próximos años. Más por la negativa que por lo positivo. O sea, si nosotros llegamos a un acuerdo seguramente sea positivo, va a ayudar a una recuperación de la Argentina, pero tampoco esperamos, al menos nosotros no estamos proyectando que sea un shock de confianza tal que haya una lluvia de inversiones o que reactive la actividad económica de manera muy notable como quizás algunos podrían esperar. Digo, a ver, vos sabés que es muy bueno eso que decís, una lluvia de inversiones, y yo te voy a decir honestamente, el especialista sos vos, el técnico sos vos, el que sabe sos vos. Digo, ¿sabés qué? No creo en la lluvia de inversiones, porque las 1000 principales empresas de Argentina que hay en la Argentina, lo que hacen todos los meses es sacar divisas de la Argentina y mandarla para su casa matriz. O sea que a la Argentina le dejan unos sueldos que pueden ser algunos interesantes y otros, bueno, malos sueldos de acuerdo al rol que tenga cada uno en la empresa y la cantidad de empleados que tenga, pero no deja mucho más que eso en la Argentina. Digo, yo soy de los que cree, digo, si no recuperamos las pymes argentinas en serio, donde también hay una gran responsabilidad del empresario pyme, digo, la lluvia de inversiones lo único que hace es traer 2 pesos para llevarse 100. No sé qué opinas. Sí, no, me parece bien lo que decís, Carlos. Creo que quizás lo que tuvimos en los últimos años, pues primero, antes teníamos que esto es un modelo de economía muy basado en el consumo como motor del crecimiento y se le da poca atención a la inversión. Después tuvimos un cambio quizás muy rotundo de 180 grados, como vamos a generar un buen clima de inversiones, así se lo llamaba, para que venga esta lluvia de inversiones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se realizaron una serie de medidas, muchísimas medidas, como para generar este clima de inversiones, para que estas empresas a las cuales vos hacías referencia decidan invertir en el país, pero se desprotegió muchísimo el consumo, entre otros puntos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos inversiones, bueno, inversión extranjera directa, inversión en producción, la verdad que no hubo un cambio muy notable. Hubo muchas inversiones financieras, mucha gente que vino a aprovechar las altas tasas que ofrecía la Argentina, y cuando ya empezó el primer temblor, ya en el año 2018-2019, ya empezó a retirar ese dinero. Como decís vos, la verdad, ¿qué es lo que nos dejó a nosotros? Bueno, la verdad es muy poco. Muchas divisas que se fugaron, pocos emprendimientos productivos, y quizás con la pregunta esta de decir, bueno, ¿quién va a invertir en un país que está en recesión, en un país que achica su mercado interno, como decís vos? ¿Por qué no prestar atención también a las pymes? ¿Necesitamos la inversión? Sí, pero ¿qué tipo de inversión? ¿A qué plazo? ¿Por qué condiciones?
es la discusión eterna. Dice, bueno, a ver, yo quiero una empresa que venga a constituirse, a formar una empresa. Bueno, sí, voy a ofrecerle mejores condiciones laborales. ¿Pero qué significa que la empresa tenga mejores condiciones laborales o menores costos laborales? ¿Significa que tengo que flexibilizar el mercado de trabajo? Bueno, pero ¿qué implica que tenga que flexibilizar el mercado de trabajo? ¿Que vamos a cobrar menos? ¿Que vamos a tener menos derechos laborales? ¿Nos cierra esto? Bueno, para mí son interrogantes que a veces no nos hacemos y me parece que está bueno que lo plantee respecto a como decimos, a ver, está bien, necesitamos inversiones, pero ¿para qué? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Qué es lo que estamos buscando y a qué apuntamos como política de Estado, no? Pero aparte vos fijate esto que ocurrió, las grandes marcas de zapatillas que tenían fábricas acá, no fue un problema de sueldos por el que se fueron por el aumento, por los tarifazos en la energía. Claro. Sí, bueno. O sea, digo, a ver, los sueldos en la Argentina hoy están licuados. Vos pensá esto. Digo, a ver, un trabajador que ganaba $2.000 en el 2016, hoy $2.000 son $200.000. Ese trabajador o ese trabajador medio, sea administrativo, sea técnico, hoy no gana $200.000. Ha pasado de 30.000, de $40.000 a lo sumo a 55. Y o sea, $500 y moneda. Digo, el sueldo no es un problema en la Argentina. Pero bueno, hay un sector que sigue insistiendo con eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo. Coincido. Hay quizás una escuela económica que hace mucho hincapié en eso. No, es el sector textil en particular que vos mencionabas, que la verdad en los últimos años se vio afectado además de ser un sector en sí poco competitivo, quizás respecto a otros mercados, se ha visto afectado no solo por, como decís vos, por el tarifazo, también por la recesión, por la baja del consumo, por las altas tasas de interés que les impedían financiarse, bueno, por muchas medidas. Pero me parece que el error está, como decís vos, en considerar que los salarios son la única variable que tiene en cuenta el empresario o quien importa el capital a la hora de invertir. Nada más. ¿Cuál es el argumento para decir que tenemos que bajar los salarios deberían ser más bajos? Bueno, lo que algunos dicen, quizás con buenas intenciones, ¿no? Habría que evaluar el caso, pero lo que hace el argumento es, no, tenemos que bajar los salarios para que el empresario se vea incentivado a contratar a más personas, porque cuanto más barato le sea contratar, más personas va a contratar. Ahora, eso puede ser parcialmente cierto, porque ¿de qué me sirve a mí que, por ejemplo, como decías vos, estoy vendiendo 10 zapatillas menos de las que vendía antes, contratar a un nuevo empleado? Por más que me salga $2 contratar a ese empleado, no lo voy a contratar porque estoy vendiendo muy poco. No puedo afrontar nuevos gastos. Entonces el tema no es únicamente cuánto me sale contratar a ese empleado, sino también, por ejemplo, si tengo mercado yo o tengo clientes a quienes les puedo vender. Y para que le pueda vender a mucha gente y para poder vender más, las personas, es decir, los empleados, tienen que también tener un nivel de ingreso más alto y un poder adquisitivo que les permita también hacerse de mis zapatos y de otros servicios, ¿no? Claro, porque también hay otro sector que dice eso, o sea, las inversiones vienen cuando hay mercado interno, cuando básicamente tienen en ese país mercado para vender y después exportan también, pero tienen que tener mercado en ese país. En la Argentina el mercado es muy chiquito, ¿no? Bueno, sí, el mercado es chico, por eso hay que ver también el tipo de inversiones. No me gustaría no estoy ni un extremo ni al otro, ¿no? No es ni solo mercado interno, ni es solo inversiones por facilitar o que los costos sean bajos porque sí, ¿no? O sea, estoy de acuerdo quizás con la necesidad de revisar algunas cuestiones, de poder tener un sistema tributario más equitativo. Son cuestiones que hay que discutir, que está buenísimo, que es cierto que la situación de las pymes es muy acuciante, pero tampoco debemos perder de vista esta visión integral a la cual vos apuntabas recién, ¿no? Justamente. ¿A qué modelo apuntamos? ¿Qué tipo de inversiones son las que buscamos? Hoy igual la discusión me parece que estamos yendo por otro lado. La verdad que por más que podamos solucionar el tema de la deuda, no es de esperar que vengan tantas inversiones por la situación particular en la cual está el mundo y Argentina en particular. Vos sabés que también hemos visto ya como el riesgo país se viene subiendo hace tiempo.
cuando en situaciones de crisis como esta, los países quizás emergentes, como nos llaman a nosotros, son los más afectados porque de muchas inversiones tratan de buscar puntos más seguros o que ellos consideren más seguros para invertir su dinero. Sí, y para ir cerrando te pregunto esto, ¿por qué esta suba del dólar? ¿Por qué esta suba del dólar? Bueno, tenemos diferentes motivos. Uno creo que es que si bien hoy los precios no están fijados al dólar blue o al dólar contado con liquidación, al menos esa es nuestra opinión desde la economía online, sí el hecho de que se haya incrementado la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue puja el dólar a irse más arriba. Después tenemos también el real, por ejemplo, el Brasil, que está devaluando muchísimo, lo que va del año ya ha devaluado más de un 40%, lo cual nos hace perder competitividad, y tenemos una puja por diferentes motivos. El tema de la deuda, al no solucionarse, también presiona el dólar a la alta. Esto es por eso también uno de los puntos quizás donde podemos tener noticias de acuerdo a cómo nos vaya con la deuda. Si nosotros podemos llegar a un acuerdo con los bonistas, con los tenedores de bonos, seguramente se reduzca la presión sobre el dólar y podamos esperar una inflación al final del año un poco más baja, incluso quizás inferior a la del año pasado. Ahora, si no lo logramos solucionar, es probable que se incremente la presión sobre el dólar y tengamos que esperar una mayor devaluación. Lucas, muchísimas gracias por la nota. Lucas Romero Manoukian, muchísimas gracias por la nota. Un gran abrazo. Muchas gracias a vos, Carlos. Buenas tardes y para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo. Chau, chau. Cuídense mucho.